Hola, hola. Pedro Leal Sáenz. ¿No está? No, no está. Jairo Germán Vega Jiménez. Presente. Hernando Cortés Vargas. No está. Salomón Romero Prada. Presente. Aula Andrea Hernández Amaya. Presente. Luis Alberto Rodríguez Villalba. Presente. Alexander Durán Barrero. Presente. Leonel Fernando Riaño Ramos. Presente. Héctor Andrés Cortés Ospina. Presente. Miguel Andrés Vargas Capera. Presente. Miriam Hernández Espinosa. Presente. Maximiliano Pérez Barrero. Aquí impoluto y presente. Jesús Alberto Beltrán Gaviria. Presente. Señora Presidente, hay quórum deliberatorio y decisorio. 11 honorables concejales presentes en el recinto. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, seguir con la socialización del proyecto de acuerdo 02 del 2026. Título segundo, funcionamiento de la corporación. Capítulo primero, mesa directiva, integrantes, funciones. Artículo 22. Funciones del presidente del consejo. Son funciones del presidente de la corporación las siguientes. Primero, actuar en representación del Consejo de Flandes en los actos y actividades que le correspondan o delegar su representación. Segundo, presidir las sesiones plenarias. Tercero, fomentar las relaciones de la corporación con el sector público, el sector privado y la comunidad en general. Cuarto, someter a discusión y aprobación las actas de la corporación. Quinto, posesionar a los concejales, a los vicepresidentes, al secretario general y a los subalternos si los hubiere previo al lleno de los requisitos pertinentes. Para tal efecto prestarán juramento. Sexto, recibir las renuncias presentadas por los concejales y pasarlas a la plenaria para su consideración cuando se encuentren sesionando el Consejo de Flandes. De no estarlo, pasarlas al alcalde. Recibir asimismo la renuncia al secretario general. Séptimo, disponer las medidas necesarias para hacer efectiva la declaratoria de nulidad de la elección de un concejal. Octavo, hacer efectivo el cese de funciones de un concejal por la declaratoria de interdicción judicial. Noveno, declarar mediante acto administrativo las vacancias temporales y absolutas de los concejales. Décimo, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la declaratoria de vacancia absoluta, llamar al candidato no elegido en la misma lista en orden de inscripción sucesivo y descendente para que tome posesión del cargo vacante que corresponde previa certificación que emita la autoridad competente. 11º, designar mediante acto administrativo ponentes a los proyectos de acuerdo y coordinador de ponentes cuando fueren 2 o más los designados para un mismo proyecto de acuerdo. 12º, sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria hubiera rechazado las objeciones por inconveniencia formuladas por el alcalde y éste no lo sancione dentro de los 8 días siguientes. 13º, firmar los proyectos de acuerdo aprobados por el Consejo de Flandes. 14º, dirigir los debates, mantener el orden, cumplir y hacer cumplir el reglamento. 15º, designar los integrantes de las comisiones accidentales y su coordinador. 16º, requerir a los coordinadores de ponentes para que presenten sus respectivos informes dentro de los términos señalados por la ley o el reglamento. 17º, solicitar a los representantes de las entidades públicas o privadas en cumplimiento de funciones públicas los documentos o informaciones relacionadas directamente con asuntos de interés público para la corporación. 18º, presentar informe de su gestión a la plenaria del Consejo de Flandes en la última sesión del mes de noviembre de cada año. Este informe contendrá como mínimo una relación de las proposiciones presentadas, negadas, aprobadas y pendientes, un inventario de los debates adelantados y de los proyectos de acuerdo presentados, negados, aprobados y pendientes. 19º, rechazar todo proyecto de acuerdo que no se refiera a una misma materia e inadmitir las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella, pero sus decisiones serán apelables ante la corporación. 20º, declarar mediante acto motivado que por razones de orden público, intimidación o amenaza no es posible que los concejales o algunos de ellos concurran a la sede habitual y autorizar que participen de las sesiones de manera no presencial.
21º, dar trámite a las objeciones presentadas a los proyectos de acuerdo. 22º, definir y elaborar el cronograma de las sesiones plenarias. 23º, autorizar las situaciones administrativas del secretario general del Consejo de Flandes. 24º, elaborar el proyecto de presupuesto de la corporación. 25º, ser ordenador del gasto de la corporación. 26º, las demás contempladas en la ley y en este reglamento. Capítulo 2, Secretario General. Artículo 23, Secretario General. Es el jefe administrativo de los empleados al servicio de la corporación y secretario de la plenaria. Artículo 24, elección. El secretario general del Consejo de Flandes es elegido por la plenaria para un periodo de un año que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Puede ser reelegido. Se posesionará ante el presidente de la corporación. La renuncia al secretario se presentará a sí mismo ante el presidente. Parágrafo. Para el segundo, tercero y cuarto año de sesiones, el secretario general se elegirá en plenaria durante las sesiones de noviembre. Para tales efectos, la mesa directiva adelantará la respectiva convocatoria pública a partir del 15 de octubre de cada año, garantizando la recepción de las hojas de vida, la verificación de requisitos, la publicación de resultados y el trámite administrativo correspondiente, de manera que la elección se realice dentro de los primeros 6 días del mes de noviembre con los candidatos que figuren en firme en la lista de elegibles. En estos casos, el secretario general se posesionará y ejercerá sus funciones a partir del 1 de enero siguiente. Artículo 25. Faltas del secretario general. Las faltas absolutas del secretario general darán lugar a una nueva elección para el periodo legal faltante. Las faltas temporales serán suplidas por el subsecretario de despacho. Las inasistencias a la plenaria del secretario general serán suplidas por el subsecretario de despacho y a falta o inasistencia del subsecretario de despacho serán suplidas por un concejal según orden alfabético de apellidos y nombres. Artículo 26. Funciones generales. Corresponde al secretario general la organización y dirección del talento humano y de los recursos físicos dispuestos para el cumplimiento de la misión de la institución. Artículo 27. Funciones específicas. El secretario general tendrá además las siguientes funciones específicas. Primero, reglamentar la publicación de los actos del Consejo de Flandes a través del medio que considere oportuno, siempre y cuando garantice la efectividad de la difusión a la comunidad. Segundo, publicar los actos de nombramiento y los actos de elección que realice el Consejo de Flandes. Tercero, radicar y repartir, de acuerdo con los asuntos encomendados a cada comisión permanente, los proyectos de acuerdo para primer debate. Cuarto, llevar el libro público de registro de actividades económicas privadas de los concejales y procurar que dicha información permanezca actualizada. Quinto, registrar y certificar la asistencia de los concejales a las sesiones plenarias. Sexto, asistir a las sesiones plenarias y de comisión. Séptimo, dar lectura a las proposiciones, proyectos de acuerdo, documentos y demás comunicaciones que hagan parte del orden del día. Octavo, comunicar los resultados de las votaciones. Noveno, poner en conocimiento de la presidencia los documentos recibidos por la Secretaría General. Décimo, redactar y remitir las comunicaciones que le soliciten. 11º, rendir informe detallado a la plenaria de los aspectos administrativos, financieros, laborales y contractuales. 12º, cumplir y hacer cumplir las normas sobre carrera administrativa. 13º, llevar control de las actas y acuerdos y firmarlos con arreglo al presente reglamento. 14º, llevar el registro de solicitudes de intervención de particulares en la plenaria de la corporación. 15º, comunicar las citaciones aprobadas por el Consejo de Flandes. 16º, administrar el personal subalterno del Consejo de Flandes. 17º, certificar el estado de trámite de los proyectos de acuerdo y de los acuerdos municipales conforme a los registros y actuaciones que reposen en la Secretaría General de la Corporación. 18º, ejercer la función de supervisión de los contratos celebrados por el Consejo Municipal en los términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que regulen la materia. 19º, ejercer la custodia y conservación del archivo del Consejo Municipal, garantizando su organización y disponibilidad. 20º, expedir certificaciones sobre actuaciones, decisiones, actas y documentos que reposen en los archivos del Consejo. 21º, velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 137 de 1994, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1551 de 2012 en todas las actuaciones administrativas del Consejo. 22º, ejercer control sobre la correspondencia oficial, asegurando su trámite oportuno y la conservación de los registros de ingreso y salida.
23º, responder por la preservación y conservación de bienes muebles e inmuebles, así como por el inventario general que sea propiedad o esté a cargo del Consejo Municipal, además de responder por el archivo del Consejo Municipal. 24º, las demás funciones que le asignen el presidente, los acuerdos, las resoluciones y la ley. Capítulo 3, clases de sesiones. Artículo 28. Clases de sesiones. Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Sesiones ordinarias. Aquellas en las cuales el Consejo de Flandes se reúne por derecho propio durante los periodos legales u ordinarios y sus prórrogas. Si por cualquier causa los consejos no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible dentro del periodo correspondiente. Cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por 10 días calendario más, a voluntad del respectivo consejo. Sesiones extraordinarias. Aquellas convocadas por la señora alcaldesa en periodos diferentes a los ordinarios, por el término que él fije, en las cuales la corporación se ocupa exclusivamente de los asuntos señalados en la convocatoria. Dichas sesiones pueden ser citadas por voluntad y necesidad del alcalde o por mandato legal. Lo determinado para las sesiones ordinarias en cuanto a las sesiones no presenciales también aplica para las sesiones extraordinarias. Parágrafo. El secretario general comunicará inmediatamente y de la manera más expedita a los concejales el decreto mediante el cual el alcalde convoca a sesiones extraordinarias. Artículo 29. Modalidades. El Consejo de Flandes podrá sesionar bajo las siguientes modalidades. Sesión plenaria. Son las reuniones de la mayoría de los concejales para tratar asuntos que por constitución y por ley le corresponde. Modalidades de sesión plenaria. A. Sesión inaugural. Es aquella con la cual se inicia el periodo constitucional del Consejo y a esta sesión los concejales electos concurrirán por derecho propio al lugar y a la hora fijados de que trata este reglamento. Presidirá esta sesión provisionalmente el concejal a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos. Si hubiere 2 o más concejales cuyos apellidos los pongan en igualdad de condiciones, prevalecerá el orden alfabético por nombre. Para el llamado a lista de que trata el presente literal, previamente se deberá verificar que los concejales presentes hayan recibido debidamente por el órgano competente la credencial que los acredita como tales. Actuará como secretario de esta sesión el secretario general de la vigencia inmediatamente anterior. En su ausencia, actuará como secretario ad hoc de esta sesión el concejal que designe el presidente provisional. A continuación, el presidente provisional nombrará una comisión de concejales para que informe al alcalde que el consejo se encuentra reunido para su instalación. La sesión quedará abierta hasta tanto regrese la comisión y se haga presente en el recinto del consejo el alcalde, quien procederá a declararlo legalmente instalado luego de leer el mensaje respectivo. Si el alcalde no se presentare a realizar la instalación, el presidente provisional hará dicha declaración. Instalado el consejo, el presidente provisional dará posesión a los concejales tomándoles el juramento de rigor en los siguientes términos. ¿Juran a Dios y prometen al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia? No estará obligado a invocar la protección de Dios quien declare ante la misma corporación no profesar creencia religiosa alguna o quien se declare no religioso. Luego el presidente provisional se posesionará como concejal ante la corporación. Le tomará el juramento el concejal que le siga en orden alfabético. Se elegirán a continuación el presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo. El presidente elegido se posesionará ante la corporación y le tomará el juramento de rigor el presidente provisional. Los dignatarios de la mesa directiva se elegirán separadamente para un periodo de 1 año y no podrán reelegirse para el periodo siguiente. Los vicepresidentes se posesionarán ante la corporación y los juramentará el nuevo presidente. Él o los partidos que se declaren en oposición al alcalde tendrán participación en la vicepresidencia primera del Consejo. Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados según su representación en ellos. En esta sesión se podrá convocar para la elección de funcionarios que elige el Consejo. B. Sesión de instalación. Es aquella sesión con la cual se inicia todo periodo ordinario o extraordinario. C. Sesión de clausura. Corresponde a la última sesión plenaria de la corporación en cada periodo ordinario y extraordinario. Agotado el orden del día de la última sesión del periodo legal del Consejo, la presidencia asignará una comisión de concejales para informar al alcalde que el Consejo se encuentra reunido para su clausura. Si el alcalde comparece, lo declarará clausurado. Si no compareciere, el presidente declarará formalmente terminado el respectivo periodo.
Para para el evento del cierre de sesiones y antes de finalizar la sesión, el secretario preparará el acta respectiva en la cual expresará la circunstancia de ser la última sesión del periodo, con la lista de los asistentes y el desarrollo de la misma, así como la circunstancia de haber sido discutida y firmada antes de cerrarse la sesión. D. Sesión reservada. La corporación puede sesionar en forma reservada cuando, por requerirlo, el asunto que haya de tratarse lo disponga la mesa directiva o cuando en tal sentido se apruebe una proposición. La proposición o la decisión de la mesa directiva de realización de sesión reservada contendrá las razones o motivos por los que se decide que un determinado asunto merita su realización. Para las sesiones reservadas se observarán los mismos procedimientos que para las sesiones plenarias en general. A la sesión reservada no se permitirá el acceso de periodistas a la sala de prensa ni de comunidad a las barras. El secretario llevará un libro especial y reservado para extender las actas de esta clase de sesiones, así como la respuesta a los cuestionarios y otro para las proposiciones que en ella se presenten. En el acta de la sesión pública, el registro general de las actas y su publicación, solo se hará mención de haberse constituido la corporación en sesión reservada. Las actas de las sesiones reservadas se extenderán o elaborarán de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Gestión Documental del Consejo y serán aprobadas en la misma sesión a que ellas se refieren. Sesiones de comisiones. Sesión de comisiones permanentes. Son aquellas en las cuales se surten los trámites de primer debate a los proyectos de acuerdo, se hacen citaciones de conformidad con el artículo 40 de la Ley 136 de 1994 y se tratan los asuntos que la corporación determine permanentes en cumplimiento de sus funciones. Sesiones de comisiones especiales. Son aquellas en las cuales se reúnen los concejales designados para tratar los asuntos específicos que se les haya encomendado, conforme con lo dispuesto en la ley y en el presente reglamento. Artículo 30. Sesiones no presenciales. La presidencia de la corporación, por acto motivado, podrá declarar que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que los concejales o algunos de ellos concurran a la sede habitual y autorizar que participen de las sesiones de manera no presencial. Para tal fin, los concejales podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren a su alcance. En caso de existir comisiones permanentes o especiales, se podrán realizar las sesiones en los mismos términos establecidos en el presente artículo. Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las decisiones del Consejo Municipal. Parágrafo. El presidente del Consejo deberá expedir un acto administrativo que especifique los requisitos que se deben cumplir para el uso de estos medios. El personero servirá como veedor y verificará el uso proporcional, justificado y adecuado de los medios tecnológicos. Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de algún concejal a las sesiones de manera no presencial deberán ser comunicados por la presidencia de la corporación al personero dentro de los 2 días siguientes a su expedición. Todo lo anterior deberá someterse a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Capítulo 4. Lugar, hora y desarrollo de las sesiones. Artículo 31. Sede del Consejo. Para todos los efectos legales y reglamentarios, salvo las excepciones que contempla el ordenamiento jurídico, el Consejo Municipal tiene su sede o recinto oficial en la carrera octava con calle 2 esquina, barrio Centro, Palacio Municipal, segundo piso, en el recinto del Honorable Consejo Municipal de Flandes Tolima. Artículo 32. Lugar y hora de las sesiones. Las sesiones plenarias se realizarán en el recinto oficial a partir de las 5 de la tarde de lunes a sábados, una vez por día y tienen una duración hasta de 2 horas contadas a partir del momento en que la presidencia las declare abiertas. Será sesión permanente si el Consejo así lo decide. La solicitud de declaración de sesión permanente solo será procedente en los últimos 30 minutos de la duración ordinaria de la sesión.
un receso largo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, apenas para que voten en sesión permanente. En todo caso, la sesión podrá extenderse solo hasta las 12 de la medianoche. Mediante proposición aprobada por la plenaria se podrá sesionar en horas y días diferentes, caso en el cual el secretario general lo comunicará a los concejales. Las sesiones de las comisiones permanentes se realizarán en horas distintas de las sesiones plenarias, de acuerdo con el horario que señala el presidente de la comisión, una vez por día, y tienen una duración hasta de 2 horas, contadas a partir del momento en que la presidencia de la comisión las declare abiertas. Será sesión permanente si la comisión permanente así lo decide dentro de la última media hora de la sesión. Parágrafo. Por ningún motivo se podrá suspender una sesión plenaria para realizar sesiones de comisiones permanentes motivadas en la necesidad de reconsiderar situaciones que debieron analizar, estudiar y decidir en comisión, salvo excepciones legales. Artículo 33. Prohibición de sesiones simultáneas. Las comisiones permanentes realizarán sus sesiones en horas que no coincidan con las plenarias con las características que señala el presente reglamento. Artículo 34. Invalidez de las reuniones. Toda reunión de miembros del Consejo que con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, legales o reglamentarias carecerá de validez y a los actos que realicen no podrá dárseles efecto alguno. Artículo 35. Sesiones fuera de la sede. Sin perjuicio de lo previsto en el presente reglamento interno para el caso del cabildo abierto fuera de la sede, la plenaria y las comisiones permanentes podrán sesionar válidamente fuera de la sede oficial en el sitio que se determine dentro de la jurisdicción del municipio mediante proposición aprobada, la cual contendrá los asuntos para tratar. Se instalará la sesión en el recinto oficial y se continuará en el sitio que se haya determinado, sujeto a las normas correspondientes. La sesión se desarrollará en las mismas condiciones de las sesiones realizadas en el recinto oficial del Consejo. Parágrafo. Cuando el Consejo recurra a esta clase de sesión y algún concejal deba participar en forma no presencial, se deberán garantizar todos los medios e instrumentos que consagra la ley y este reglamento. En caso de no ser posible garantizar los medios anunciados, no se podrá llevar a cabo la sesión por fuera de la sede. Artículo 36. Inicio de la sesión. Verificado el quórum requerido, es decir, la cuarta parte de los miembros del Consejo, se inicia la sesión, ya sea de plenario o de comisión permanente. Una vez el secretario haya llamado a lista a los concejales, la presidencia declarará abierta la sesión y da curso al orden del día. En el evento de que no se conforme el quórum decisorio, se podrá deliberar, toda vez que el quórum para abrir las sesiones coincide con el quórum para deliberar. Si transcurridos 15 minutos de la hora fijada para la sesión, tanto de plenaria como de comisión permanente, no estuviere presente la cuarta parte de los corporados, el presidente o el concejal que hiciere sus veces podrá levantar la sesión. Para el caso de las sesiones plenarias, los concejales que respondieron el llamado a lista firmarán la certificación de asistencia y tendrán derecho al reconocimiento de honorarios por medio de resolución de la mesa directiva. Artículo 37. Inasistencia de los miembros de la mesa directiva a la sesión plenaria y de comisión permanente. Si a la hora fijada para iniciar la sesión no estuviere presente el presidente, lo reemplazará uno de los vicepresidentes. En su defecto, presidirá en la sesión el concejal que por orden alfabético de apellidos y nombre le corresponda, hasta tanto se haga presente uno de los dignatarios. De lo contrario, continuarán hasta finalizar la sesión. Esta misma disposición rige para las sesiones de las comisiones permanentes. Artículo 38. Orden del día. La mesa directiva elaborará el orden del día, el cual deberá ser público el secretario general antes del inicio de la sesión. El orden del día será el siguiente. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, discusión y aprobación del acta o actas anteriores. Cuarto, lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de los secretarios de despacho. Quinto, citación a secretarios de despacho. Sexto, audiencia pública de mociones de censura a los secretarios de despacho cuando así lo disponga la corporación. Séptimo, moción de observación a los funcionarios citados cuando así lo disponga la corporación. Octavo, citaciones a funcionarios. Noveno, citaciones a control especial. Décimo, mecanismos de participación. 11º, invitación a funcionarios. 12º, proyectos de acuerdo para segundo debate.
13º, consideración de proyectos de acuerdo negados. 14º, proyectos de acuerdo objetados. 15º, revocatoria y modificación de proyectos aprobados. 16º, socialización de proyectos de acuerdo. 17º, autorización al alcalde para salir del país previo informe de la comisión que va a cumplir. 18º, informes de funcionarios. 19º, invitaciones a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 20º, elección de dignatarios. 21º, elección de funcionarios. 22º, elección del representante del Consejo en la Junta Directiva del Área Metropolitana. 23º, lectura de correspondencia. 24º, informe de comisiones accidentales. 25º, proposiciones. 26º, asuntos varios. Parágrafo primero. Los puntos establecidos en el presente artículo no son taxativos y se incluyen en el orden del día correspondiente de manera optativa, de acuerdo con el cronograma de sesiones. Por motivos de necesidad, la mesa directiva podrá integrar al orden del día otros puntos o cambiar el orden de los mismos, excepto las citaciones a control político a secretarios de despacho. Parágrafo segundo. Sin perjuicio de lo que establezca el ordenamiento jurídico, en cualquier clase de sesiones se dará prelación al conocimiento, estudio y decisión sobre objeciones a un proyecto de acuerdo presentadas por el alcalde o sobre las consideraciones parciales del Tribunal Administrativo sobre las objeciones a un proyecto de acuerdo. Parágrafo tercero. Las citaciones a secretarios de despacho encabezarán el orden del día de la sesión, por lo que en ningún caso este podrá modificarse. Parágrafo cuarto. Los puntos establecidos en el presente artículo serán aplicables en lo pertinente en las comisiones permanentes. Parágrafo quinto. En el punto correspondiente a asuntos varios, cada concejal podrá intervenir hasta 2 veces y por un tiempo máximo de 5 minutos, prorrogables hasta por 2 minutos más a criterio de la presidencia. Artículo 39. Modificación del orden del día. Siempre y cuando no exista excepción dentro del ordenamiento jurídico, pasada media hora máxima de deliberación sobre el orden del día, terminada su discusión y la presidencia lo someterá de inmediato a votación, incluidas todas las modificaciones propuestas. Solo podrá modificarse una vez pasada 1 hora de su aprobación. Artículo 40. Verificación de asistencia. Para efectos del reconocimiento de honorarios, todo concejal deberá firmar un registro de asistencia a cada una de las sesiones plenarias. El secretario general será el responsable de llevar este registro. Parágrafo. Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expida la mesa directiva serán publicadas oportunamente a través del medio que defina el Consejo y que garantice la efectividad de la difusión a la comunidad, con el fin de que cualquier ciudadano o persona pueda impugnarlas y la autoridad competente, según el caso, dé curso a la investigación o proceso correspondiente. Capítulo quinto. Quórum. Artículo 41. Quórum es el número mínimo de concejales presentes requerido para poder abrir la sesión, deliberar o decidir válidamente. Parágrafo. Cómputo. Se aproximará a la unidad siguiente en el orden ascendente el número correspondiente al quórum o mayoría requerida cuando no se trate de un número entero. Artículo 42. Quórum deliberatorio. Tanto la plenaria de la corporación como sus comisiones permanentes no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de 1/4 parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación o las comisiones, salvo que en la Constitución determine un quórum diferente. Artículo 43. Quórum decisorio. Tanto en la plenaria de la corporación como en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial. Artículo 44. Mayoría decisoria. Es el número de votos requeridos para la toma de una decisión por parte de la corporación o de sus comisiones permanentes. En la plenaria y sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial. Artículo 45. Mayoría absoluta. Es el voto del número entero superior a la mitad de los miembros de la corporación o de sus comisiones permanentes. Se requiere esta mayoría para la aprobación de proyectos de acuerdo referentes a normas orgánicas del presupuesto municipal, Plan General de Desarrollo del municipio, Reglamento Interno del Consejo de Flandes, facultades al alcalde para ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Consejo y las demás que señalen la Constitución y la ley.
Artículo 46. Recomposición del quórum. Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de integrantes de la corporación, con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas. Capítulo 6. Votaciones. Artículo 47. Definiciones. Votación es el acto colectivo a través del cual la plenaria y sus comisiones permanentes toman decisiones. Voto es el acto individual a través del cual cada concejal declara su voluntad. Artículo 48. Modalidades de votación. Hay 4 modos de votación, a saber, la ordinaria, la nominal, la secreta y la remota. Las decisiones de la plenaria y sus comisiones permanentes se adoptarán a través de una de las modalidades de votación. La votación ordinaria se usará en todos los casos en que la Constitución, la ley o el reglamento no hubieran requerido votación nominal o secreta. La votación nominal es individual de cada concejal, bien sea de forma natural o electrónica, y deberá quedar registrada en el acta de la respectiva sesión. La votación secreta no permite identificar la forma como vota el concejal. La votación remota se usará en los casos en que una nueva congresista haya optado por la modalidad de licencia de maternidad para mujeres en política o esta haya sido extensiva a la licencia de paternidad siempre que la naturaleza de la iniciativa así lo permita. Esta modalidad se realizará utilizando tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Artículo 49. Votación nominal. Como regla general, las votaciones serán nominales y públicas con las excepciones que determine la Ley 1431 de 2011 o aquellas que la modifiquen o adicionen. Parágrafo primero. En toda votación pública podrá emplearse cualquier sistema electrónico que acredite el sentido del voto de cada concejal y el resultado de la votación. En caso de ausencia o falta de sistemas electrónicos se llamará a lista y cada concejal anunciará de manera verbal su voto sí o no. Cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será la presidencia de la corporación o comisión permanente quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de su resultado sin exceder los 30 minutos por votación. Parágrafo segundo. El Consejo podrá implementar un sistema electrónico que permita que las votaciones nominales y el sentido del voto de los concejales y los conteos correspondientes puedan visualizarse en tiempo real por Internet en archivos y formatos de fácil acceso y divulgación pública. Artículo 50. Votación ordinaria. Se utilizará para los casos señalados en este artículo y se efectúa dando los concejales con la mano un golpe sobre el pupitre. El secretario informará sobre el resultado de la votación y si no se pudiera en el acto de la verificación, se tendrá por exacto el informe. Si se pidiera la verificación por algún concejal, para dicho efecto podrá emplearse cualquier procedimiento que acredite el sentido del voto de cada concejal y el resultado total de la votación, lo cual se publicará íntegramente en el acta de la sesión. Teniendo en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos de que trata el artículo 3 de la Ley 1431 de 2011, se establecen las siguientes excepciones al voto nominal y público de los concejales. Las siguientes decisiones que se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito. 2 puntos. Consideración y aprobación del orden del día y propuestas de cambios, modificaciones o alteraciones del mismo. Se debe aplicar también para el caso de la modificación del orden del día previsto para 2 horas después de iniciada la sesión. Consideración y aprobación de actas de las sesiones. Consideración y aprobación de corrección de vicios subsanables de procedimiento en el trámite de proyectos de acuerdo. Suspensión o prórroga de la sesión, declaratoria de la sesión permanente o levantamiento de la sesión por moción de duelo o circunstancias de fuerza mayor. Declaración de sesión reservada. Moción de suficiente ilustración. Asuntos de orden protocolario. Proposiciones de cambio o traslado de comisiones que acuerden o soliciten sus respectivos integrantes. Resolución de las apelaciones sobre las decisiones del presidente o la mesa directiva de la corporación o de las comisiones. Citaciones e invitaciones de control político y solicitud de mecanismos de participación consagrados en el reglamento interno. Adopción o rechazo de objeciones parciales o totales de proyectos de acuerdo. Decisiones sobre reconsideración de un proyecto denegado o archivado en comisión. Decisiones sobre excusas presentadas por los citados a la plenaria. Tampoco se requerirá de votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de acuerdo exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de los concejales.
Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado, se someterán a la votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias. Se realizará votación nominal cuando no haya unanimidad o alguno de los concejales la solicite. El título de los proyectos siempre que no tenga propuesta de modificación. La pregunta sobre si quiere la comisión que el proyecto pase a segundo debate o en la plenaria a sanción y publicación. Parágrafo primero. En los eventos en que cualquier concejal pidiera en el acto la verificación de la votación ordinaria, ésta se surtirá por el mismo procedimiento que la votación nominal y pública, es decir, deberá arrojar el resultado de la votación y el sentido del voto de cada concejal. Parágrafo segundo. El título de los proyectos de acuerdo, tanto como el tránsito a segundo debate y la pregunta sobre si la plenaria quiere que un proyecto de acuerdo sea de acuerdo municipal, podrá hacerse en una sola votación. Artículo 51. Votación secreta. No permite identificar la forma como vota el concejal. Esta votación se presentará a solicitud de un concejal y solo cuando se deba hacer una elección. Las rectificaciones solo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sea igual al de los votantes. En los casos que proceda la votación secreta, la presidencia dispondrá de repartir papeletas en blanco con espacios para marcar. El secretario llamará a cada concejal según el orden alfabético de su apellido para que deposite la papeleta en la urna dispuesta para el efecto. Previamente, la presidencia asignará una comisión escrutadora. Artículo 52. Votación remota. La votación remota es el mecanismo excepcional mediante el cual los concejales podrán emitir su voto sin estar presentes físicamente en el recinto, garantizando en todo caso la autenticidad, integridad e individualización del sufragio, salvo en los eventos de votación secreta, frente a los cuales el concejal quedará excusado de votar por esta modalidad. La votación remota se aplicará en los siguientes supuestos. Primero, cuando una concejala se encuentra en disfrute de la licencia de maternidad regulada por la ley. Segundo, cuando un concejal o concejala se encuentra habilitado para votar de manera remota por motivo de licencia de paternidad cuando la ley así lo disponga. Tercero, en los eventos previstos en el artículo 30 del presente reglamento relativos a sesiones no presenciales por razones de orden público, intimidación o amenaza, siempre que así lo autorice la presidencia mediante acto administrativo. Cuarto, en los demás casos expresamente previstos por la ley. Para la utilización de esta modalidad, A. La mesa directiva deberá habilitar un sistema tecnológico institucional que permita la identificación inequívoca del concejal y la transmisión inmediata del sentido del voto. B. El secretario general certificará el sentido del voto recibido por vía electrónica o tecnológica, dejando constancia expresa en el acta de la sesión. C. El voto será personal e indelegable y deberá emitirse en tiempo real o dentro del término que la presidencia determine para garantizar el desarrollo ordenado de la sesión. D. La individualización del voto será obligatoria, salvo en aquellos eventos donde la ley o el reglamento exijan votación secreta, caso en el cual el concejal quedará excusado de votar de manera remota. Cuando la votación remota sea utilizada en el contexto de sesiones no presenciales reguladas por el artículo 30, la deliberación y votación podrá efectuarse mediante comunicación simultánea o sucesiva utilizando los medios tecnológicos allí autorizados conforme a los parámetros establecidos por la ley bajo veeduría del personero municipal cuando a ello hubiere lugar. La mesa directiva adoptará los protocolos necesarios para garantizar la transparencia, seguridad y validez jurídica del voto remoto sin perjuicio de la obligación de la presidencia de expedir los actos administrativos previstos en el artículo citado para regular el uso de los medios tecnológicos. Artículo 53. Constancia de la votación. Ninguna votación se efectuará sin estar presente el secretario general o en ausencia de éste lo suplirá el concejal que designe la presidencia. Artículo 54. Votos en blanco y nulos. Se considera como voto en blanco en las elecciones que efectúe el consejo la papeleta que no contenga escrito alguno y así se haya depositado en la urna o que así lo exprese. El voto nulo, en cambio, corresponde a un nombre distinto al de las personas por las cuales se está votando o contiene un nombre ilegible o aparece más de un nombre. Artículo 55. Interrupción. Anunciada por la presidencia la iniciación de la votación, no podrá interrumpirse salvo que el concejal proponga una moción de orden sobre la forma como se está votando.
Artículo 56. Explicación del voto. Durante las votaciones no se podrá explicar el voto. La constancia pertinente podrá presentarse en la discusión del asunto de que se trate o en la misma sesión, dejándola por escrito para consignarse textualmente en el acta de la sesión. Artículo 57. Empate. En caso de empate en la votación de un proyecto de acuerdo o de una decisión, se procederá a una segunda votación en la misma o en sesión posterior, según lo estime la plenaria. En este último caso, se indicará expresamente en el orden del día que se trata de una segunda votación. Si en esta oportunidad se presenta nuevamente empate, se entenderá negado lo que se discute. Tratándose de un proyecto de acuerdo, se entenderá negado y se procederá al archivo del mismo. Tratándose de elecciones, la presidencia ordenará la repetición de la votación. Si persiste el empate, la elección se decidirá por suerte o azar. Capítulo 7. Convocatoria. Artículo 58. Convocatoria. El presidente convocará a los concejales de forma escrita con no menos de 3 días hábiles de anticipación, señalando lugar y hora para la celebración de los siguientes actos. Primero, elección de mesa directiva. Segundo, elección de funcionarios. Tercero, elección del concejal que representa a la corporación en la junta directiva del área metropolitana. Cuarto, integración de comisiones permanentes o su recomposición. Capítulo 8. Uso de la palabra y proposiciones. Artículo 59. Intervenciones. La presidencia en plenaria y en las diferentes comisiones permanentes en la discusión y aprobación de los proyectos de acuerdo concederán el uso de la palabra de la siguiente manera. Primero, al coordinador de ponentes hasta por 20 minutos. La presidencia en plenaria o en comisión, al valorar la importancia del proyecto, podrá ampliar el tiempo de la intervención. Segundo, a los demás ponentes hasta por 10 minutos. La presidencia en plenaria o en comisión, al valorar la importancia del proyecto, podrá ampliar el tiempo de las intervenciones. Tercero, a los voceros de las bancadas hasta por 15 minutos. Cuarto, a los concejales en el orden en el que se haya solicitado a la mesa directiva a través de su presidente hasta por 10 minutos. Quinto, a los representantes de la comunidad hasta por 5 minutos en el orden en el que se hubieran inscrito ante la Secretaría General. La presidencia en plenaria o en comisión, al valorar la importancia del proyecto, podrá ampliar el tiempo de la intervención de los representantes de la comunidad hasta por otros 5 minutos más. Sexto, a la administración municipal hasta por 30 minutos. Parágrafo primero. Ningún orador podrá referirse a un tema diferente del que se encuentra en discusión. Su desconocimiento obligará a la presidencia a llamar la atención y suspender el derecho para continuar en la intervención. Parágrafo segundo. En el trámite de los proyectos de acuerdo, sus proponentes y ponentes podrán intervenir cuantas veces sea necesario. Parágrafo tercero. Ningún concejal podrá intervenir más de 2 veces sobre el mismo tema en una sesión, con excepción del autor del proyecto, autor de la modificación, ponentes y los voceros de las bancadas. En caso de una tercera intervención, esta no podrá exceder de 2 minutos. Parágrafo cuarto. No se podrá intervenir más de una vez en los siguientes temas. Primero, proposiciones para alterar o diferir el orden del día. Segundo, cuestiones de orden. Tercero, proposiciones de suspensión o que dispongan iniciar o continuar el orden del día. Cuarto, apelaciones de lo resuelto por la presidencia o revocatoria. Quinto, proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate. Parágrafo quinto. No se concederá el uso de la palabra mientras se halle en curso una votación. Parágrafo sexto. Cuando el presidente de la comisión permanente actúe como ponente, la discusión del proyecto de acuerdo en primer debate será presidida por el vicepresidente. En caso de que el vicepresidente tampoco pudiera presidir, podrá asumir la presidencia el concejal que por orden alfabético de apellido le corresponda. Parágrafo séptimo. Cuando el presidente de la corporación actúe como ponente, la discusión del proyecto de acuerdo en segundo debate será presidida por uno de los vicepresidentes en su orden. En caso de que los vicepresidentes tampoco pudieran presidir, podrá asumir la presidencia el concejal que por orden alfabético de apellido le corresponda. Artículo 60. Interpelaciones. Quien esté en uso de la palabra podrá conceder hasta 2 interpelaciones con la anuencia de la presidencia.
las cuales se referirán exclusivamente al tema tratado para aclararlo, adicionarlo, rectificarlo o para anunciar una intervención posterior sobre el tema. Se prohíbe la interpelación de interpelación, el diálogo y solicitarla para pedir suficiente ilustración. El tiempo máximo de la interpelación será de 3 minutos, los cuales se descuentan del tiempo total que tiene el orador principal. Artículo 61. Derecho de réplica. En toda sesión, el vocero de la bancada que sintiese atacado o vulnerar la integridad de su partido o movimiento político, o el concejal que se sintiese agredido en su honra o su argumentación por uno u otros intervinientes, tendrá derecho, una vez terminada la intervención, a replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de 5 minutos. Artículo 62. Proposiciones. Las proposiciones pueden ser escritas o verbales. Las proposiciones de citaciones de control político, invitaciones, mociones de censura y mociones de observación se deberán presentar por escrito, en forma física o a través de los medios que disponga el Consejo ante la Secretaría General de la Corporación, debidamente firmadas por la bancada o las bancadas en pleno antes de iniciar la sesión correspondiente. La Secretaría General no recibirá proposiciones de citaciones de control político, invitaciones, mociones de censura y mociones de observación que no estén firmadas por la bancada en pleno, ni la presidencia las pondrá a consideración. Artículo 63. Proposiciones de distinciones que otorga el Consejo de Flandes. Cuando se propone exaltar y reconocer la vida y obra de personas naturales o jurídicas, la proposición deberá presentarse por escrito con la debida sustentación y la firma del concejal proponente. El secretario general, una vez recibida la proposición de distinción, verificará que no haya sido entregada con anterioridad a la misma persona natural o jurídica. Artículo 64. Suspensión de la sesión y el debate. Los concejales podrán proponer en el desarrollo de una sesión en comisión y en plenaria que ella sea suspendida o levantada en razón de una situación de duelo, por circunstancias de fuerza mayor o por razones de orden público. Estas proposiciones, sin necesidad de debate alguno, se someterán a votación. De la misma manera, podrán, por motivos de duda en relación con el quórum, solicitar en cualquier momento la verificación del mismo, a lo cual procederá de inmediato la presidencia respectiva. Comprobada la falta de quórum, siquiera para deliberar, se levantará la sesión. Artículo 65. Retiro de proposiciones. El autor de una proposición podrá retirarla en cualquier momento, pero antes de ser sometida a votación. Título 3. Control político, citaciones, invitaciones e informes. Capítulo 1. Citación. Artículo 66. Citación. Es una atribución de control político de la corporación mediante cual la administración central y descentralizada del municipio, por obligación legal, responde en el cuestionario formulado previamente por los corporados. La citación es una facultad atribuida a las bancadas. La Secretaría General no recibirá proposiciones para las citaciones de control político que no estén firmadas por la bancada en pleno, ni la presidencia las pondrá a consideración. En desarrollo de esta atribución, el concejal de Flandes podrá citar a los secretarios de despacho de la alcaldía, directores de departamentos administrativos, entidades descentralizadas municipales, al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que en sesión ordinaria haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio. Parágrafo 1. Toda proposición de citación para debate podrá tener máximo 2 bancadas que la suscriban y permitirá adhesiones en plenaria hasta completar un máximo de 3 bancadas como citantes. El debate lo iniciará la bancada o las bancadas proponentes de la citación en cabeza del vocero. Parágrafo 2. Cada bancada en la proposición o en el momento de adherirse a la proposición al inicio de la sesión en la que se desarrollará la citación, informará a la plenaria quien actuará como vocero de la bancada, sin que con ello se limite la intervención de los demás miembros de la bancada en el debate correspondiente. Parágrafo 3. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario. Parágrafo 4. Una vez programada la sesión en la que se desarrollará la citación y comunicada la citación por parte de la Secretaría General al funcionario citado, no podrá presentarse proposición para modificarla por invitación. Artículo 67. Trámite. La proposición de citación se presentará a la plenaria por bancadas escrita y con cuestionario anexo.
Aprobada la proposición de citación en la plenaria, el presidente fija la fecha del debate, teniendo en cuenta el siguiente orden y términos. A. La Secretaría General tiene 3 días hábiles desde el momento de la fijación de la fecha del debate para remitir el cuestionario escrito al funcionario citado y comunicar la fecha, lugar y hora en los que se desarrollará la citación, debiendo verificar el recibo de la misma. B. En la citación se incluirá igualmente el cuestionario y se advertirá al funcionario citado la obligatoriedad de darle respuesta escrita al cuestionario dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de la citación. C. Vencido el término anterior, en el día hábil siguiente, el citado debe entregar la respuesta al cuestionario en medio magnético y simultáneamente en original impreso y firmado para que haga parte como anexo del acta de las sesiones plenarias correspondientes. El secretario general pondrá en conocimiento de los concejales el cuestionario y la respuesta a través de los medios que disponga el Consejo de Flandes para tal fin o los enviará por correo electrónico. D. El debate no podrá desarrollarse antes de transcurrir 5 días siguientes a que hayan sido recibidas las respuestas al cuestionario. E. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y encabezará el orden del día de la sesión. F. Es obligación del citado concurrir a la sesión el día y hora señalados para el debate. El debate no podrá desarrollarse si el funcionario citado y que deba dar respuesta a las preguntas contenidas en el cuestionario no comparece a la sesión. Parágrafo primero. Solo serán citados los funcionarios que tengan cuestionario para responder. Parágrafo segundo. Los términos a que hace referencia el presente artículo se contabilizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913. Parágrafo tercero. El presidente de la corporación, previa solicitud del funcionario citado, podrá autorizar que la respuesta a cuestionarios que superen las 30 hojas sean remitidas en formato digital y distribuidas por medios tecnológicos, con el propósito de optimizar recursos y contribuir a la protección del medio ambiente, garantizando en todo caso el acceso pleno y oportuno a la información por parte de todos los honorables concejales. Parágrafo transitorio. Las disposiciones de citación a funcionarios que se encuentren aprobadas a la fecha de publicación de este acuerdo se desarrollarán con base en el mismo, pero los términos que hubieran empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por el Acuerdo Municipal 014 de 2015. Artículo 68. Incumplimiento de una citación. Si el funcionario citado reglamentariamente para un debate incumple la citación sin excusa aceptada por el Consejo de Flandes, no radica el informe o lo radica extemporáneamente, no da respuesta completa, concisa y veraz al cuestionario o esta fuere parcial, la Secretaría General deberá dar traslado al organismo competente para que realice la correspondiente investigación disciplinaria previa aprobación por parte de la plenaria. Artículo 69. Desarrollo de la citación. Se inicia la citación con la intervención del vocero de la bancada o bancadas citantes para realizar la introducción del tema de la citación por 5 minutos. A continuación tomará la palabra el funcionario citado, quien dispondrá de 30 minutos prorrogables por 10 minutos más a criterio de la presidencia. Seguirá la intervención del vocero de la primera bancada citante y su tiempo de intervención será de 30 minutos prorrogables a criterio de la presidencia hasta por 10 minutos más. Continuarán los voceros de la segunda y tercera bancada en su orden y su tiempo de intervención será hasta por 20 minutos. A continuación, las intervenciones se efectuarán en el siguiente orden. Los funcionarios invitados hasta por 20 minutos y los expertos técnicos invitados hasta por 20 minutos. Seguirán en su orden los integrantes de las bancadas citantes si lo solicitaren por espacio de 10 minutos. Los voceros de otras bancadas no citantes hasta por un término de 10 minutos cada uno. Los concejales inscritos hasta por 10 minutos cada uno. Los organismos de control hasta por un máximo de 15 minutos en total. Y los ciudadanos y organizaciones civiles inscritos hasta por 5 minutos prorrogables hasta por 5 minutos más a criterio de la presidencia. Posteriormente, él o los funcionarios citados intervendrán por espacio de 10 minutos máximos en total para resolver las inquietudes formuladas en el desarrollo del debate. Finalizará el vocero de las bancadas citantes por un término máximo de 5 minutos para exponer las conclusiones del debate.
En ningún caso podrá reabrirse el debate. Parágrafo primero. En todo debate de control político deberán ser escuchados los funcionarios citados. Parágrafo segundo. El funcionario citado tiene la obligación de concurrir y entregar la respuesta al cuestionario en medio magnético y simultáneamente en original impreso y firmado para que repose en el acta respectiva. El secretario general pondrá en conocimiento de los concejales el cuestionario y las respuestas a través de la red interna del Consejo de Flandes. Se los enviará por correo electrónico. ¿Qué falta? No, pues usted diga que antes de que vamos a dejar hasta ahí este punto y que mañana seguimos la visualización, siguiente punto y continuamos con el orden del día y finalizamos la sesión. El secretario hará llegar inmediatamente la respuesta a cada uno de los concejales. Si el funcionario citado incumple los términos descritos en el presente reglamento, no podrá desarrollarse la citación en el orden del día correspondiente y la mesa directiva reprogramará fecha para el debate sin perjuicio de las demás acciones legales a las que haya lugar. Si el funcionario citado no concurre a la sesión por justa causa y le es aprobada la excusa, se podrá presentar proposición para el aplazamiento de la citación. Señor secretario, por favor, dejar hasta ahí este tema y le damos continuidad a la misma socialización en la sesión de mañana. Por favor, siguiente punto. El pobre moscoso está pero seco. Qué duro. Y acabo de comer, ¿no? Pero usted nomás le dio uno y se come dos. Y Sammy. Honorables concejales, vamos a someter a votación la sesión permanente. Se abre la discusión. Se da aviso. Se sigue la discusión, perdón. Se da aviso que se va a cerrar. Queda cerrada. Por favor, señor secretario, llamar a lista para la votación. Honorables concejales, me permite llamarlos a lista para la votación por la proposición de declarar sesión permanente. Pedro Leal Sáenz, Jairo Germán Vega Jiménez, Hernando Cortés Vargas, Salomón Romero Prada, Positivo. Paula Andrea Hernández Amaya, Positivo. Luis Alberto Rodríguez Villalba, Alexander Durán Barrero, Claro que sí, positivo. Leonel Fernando Riaño Ramos, Positivo, positivo. Héctor Andrés Cortés Ospina, Miguel Andrés Vargas Capera, Positivo. Miriam Hernández Espinosa, Maximiliano Pérez Barrero, Positivo, positivo, positivo. Jesús Alberto Beltrán Gaviria. Positivo. Señora Presidente, ha sido aprobada la declaratoria de sesión permanente. 7 honorables concejales votaron positivo. Gracias, señor secretario. Por favor, siguiente punto. Siguiente punto, presidente, lectura de correspondencia. Señor secretario, ¿tenemos correspondencia electrónica? Sí, presidente, tenemos una comunicación remitida por parte de la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio de Educación Nacional referente a los aportes para fiscales del Consejo Municipal, a la cual se le dará el trámite correspondiente. Señor secretario, ¿tenemos correspondencia física? No, presidente. Señor secretario, por favor, siguiente punto. Siguiente punto, presidente, proposiciones y asuntos varios. Señor secretario, ¿tenemos proposiciones escritas? Escritas, no, presidente. Le pregunto a la plenaria si alguien desea hacer una proposición en este punto.
¿Cuánto más? Ay, sí, lo de la comisión, ¿no es? Se le da el uso de la palabra al honorable concejal Salomón Romero Prada. Gracias, señora Presidente. Un saludo a la mesa directiva, honorables concejales, personal de apoyo de la corporación. Señora Presidente, quería hacer una proposición para que en los términos que fije el reglamento interno se nombren las comisiones permanentes de la corporación. Sería esa mi proposición, señora Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable concejal. Se abre la discusión frente a la proposición del honorable concejal. Señor secretario, ¿me puede informar cuánto tiempo puede haber para realizar esa citación para la comisión? Sí, presidente, en caso de aprobarse la proposición del honorable concejal Salomón, deberá citarse para esta elección mínimo con 3 días hábiles de antelación, presidente. Esto sería el día miércoles 11 de febrero. Quedaría entonces, presidente, a su disposición citar para ese día en caso de aprobarse esta proposición. Muchas gracias, señor secretario. Se abre la discusión de la proposición del honorable concejal Salomón Romero Prada. Se sigue la discusión. Se da aviso que se va a cerrar. Queda cerrada. Señor secretario, por favor, llamar a lista para someter a votación la proposición del honorable concejal. Honorables concejales, me permite llamarles a lista para la votación por la proposición presentada por el honorable concejal Salomón Romero Prada en el sentido de citar a elección de comisiones permanentes para la presente vigencia. Pedro Leal Sáenz, Jairo Germán Vega Jiménez, Hernando Cortés Vargas, Salomón Romero Prada, Positivo. Paula Andrea Hernández Amaya, Positivo. Luis Alberto Rodríguez Villalba, Alexander Durán Barrero, Positivo. Leonel Fernando Riaño Ramos, Despierto. Positivo por mi amigo Salomón. Héctor Andrés Cortés Espina, Miguel Andrés Vargas Capera, Positivo. Miriam Hernández Espinosa, Maximiliano Pérez Barrero, Positivo. Positivo. Jesús Alberto Beltrán Gaviria. Positivo, señor secretario. Señora Presidente, ha sido aprobada la proposición verbal presentada por el honorable concejal Salomón Romero Prada. 7 honorables concejales votaron positivo. Muchas gracias, secretario. Le pregunto nuevamente a la plenaria si alguien desea hacer una proposición en este punto. Dado que ningún concejal desea hacer una proposición, por favor, señor secretario, siguiente punto. Siguiente punto, presidente, quedaríamos en varios. Le pregunto le damos la palabra al honorable concejal Salomón Romero Prada. Gracias, señora Presidente. Mire la importancia que se le tiene que dar a este estudio que se comenzó en el día de hoy, a lo que se trata nuestro reglamento interno. Y la verdad que yo sí quisiera, honorables concejales, que leyéramos este proyecto porque y tener atenta nota donde deberíamos de intervenir en los que tiene que ver cuando se le esté haciendo el estudio en la comisión primera para fijar las enmiendas que se le tienen que realizar a este proyecto de acuerdo, porque sería la carta de navegación durante todos estos años. Mirando el reglamento interno anterior, pues ya hace 2 periodos que no se modificaba y la verdad que siempre hay cosas que
que se le tienen que insertar, que hasta la fecha o hasta el momento que el señor secretario hizo la lectura de los artículos que quedamos, pues hay ciertas dudas en lo que tiene que ver con lo que hay en este nuevo reglamento interno. Entonces sería bueno, concejales, que miráramos bien, le diéramos una buena lectura a este reglamento interno y cuando, como lo manifesté, cuando estemos en las comisiones, tener en cuenta cada uno y unificar conceptos para lo que tienen que ser las enmiendas que se tienen que presentar. Sería eso por el momento, señora Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, honorable concejal. Se le pregunta a la plenaria si alguien desea el uso de la palabra en este punto. Dado a que ningún miembro de la plenaria desea el uso de la palabra, me tomo el atrevimiento para aprovechar este espacio y poder designar ponente para el proyecto 01 del 2026. Se nombra como ponente al concejal Leonel Riaño y en el reglamento 02 del 2026, que es el que estamos estudiando hoy, socializando hoy acá en plenaria, al concejal Héctor Andrés Cortés. Muchísimas gracias. Por favor, señor secretario, siguiente punto. Siguiente punto, presidente, cierre de la sesión. Siendo las 8:02 p.m. del jueves 5 de febrero, damos por finalizada la presente sesión y citamos para mañana, viernes 6 de febrero a las 5 p.m. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y muchas gracias a los concejales. Que tengan feliz noche.